Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La parte final del Evangelio de San Lucas tiene tres acciones de nuestro Señor relacionadas con sus discípulos. La apertura de su entendimiento para comprender las Escrituras, la nueva misión que les confiere y la donación del Espíritu Santo. Es como el contexto en el que se enmarca la narración de la ascensión del Señor a los cielos. Como antecedente, aunque no se lee en la misa de la ascensión, en el versículo 45 del capítulo 24, dice San Lucas que el Señor les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Son las últimas acciones de Jesús en la tierra y les enseña a sus discípulos la importancia de acordarse de sus palabras y de releer las Escrituras para comprender el misterio de su muerte y de su resurrección, dice un exégeta. La palabra, o sea, les insiste y les facilita esa relación con Dios a través de su palabra, ese acercarse a Él, escuchándolo, teniendo ese diálogo, la oración, ya lo haremos de ella más adelante. Les permite comprender que en Él se habían cumplido las profecías que hablaban de la pasión y muerte del Mesías, todas esas del Antiguo Testamento, los cantos del siervo de Isaías, y también las profecías que se referían a su triunfo final. Y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. Primero, apertura al entendimiento. Segundo, les anuncia su nueva misión: proclamar la conversión a todos los pueblos, ser testigos, dar testimonio de lo que habían visto y oído. En su nombre, sigue diciendo el Señor, se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Pero también, en tercer lugar, además del entendimiento y de la misión, les promete el don del Espíritu Santo, definido como la fuerza que viene de lo alto, que les ayudará a cumplir su misión. O sea, les confiere un encargo, pero les ayuda a cumplirlo, nada más y nada menos que con el don del Paráclito. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes, por su parte, quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto. Y entonces, después de ese colofón, viene la despedida de su paso terrenal. Y los sacó hasta cerca de Betania. En otra parte dice que es el Monte de los Olivos, no son incompatibles las dos ubicaciones. Y levantando sus manos, los bendijo, gesto sacerdotal. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Así, con esas pocas palabras, describe la fiesta con la que se entra en la recta final del periodo de la Pascua. 40 días después de la Pascua conmemoramos la ascensión de Jesús a los cielos. Después de narrar esto, concluye, podríamos decir de modo eclesiológico Jesucristo, San Lucas, que ellos se postraron ante Él. Este verbo, proskinesis, postración, adoración, no lo usa San Lucas para nadie más en todo el Evangelio. Solamente los apóstoles cuando Él asciende al cielo. Adoración a Dios, o sea que solo es debida a Dios. Muy bonito. Reservarla para Cristo ya glorificado.
Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Comenzamos el Evangelio con la alegría del ángel que le anunció a María. Alégrate, María. Estamos cumpliendo las profecías. La alegría de la que hablaba el profeta Sofonías empieza a vivirse ahora. La buena nueva. Alégrate, María. Jaire. Y finaliza con los discípulos llenos de alegría. El Evangelio de la alegría, como le gusta decir al Papa Francisco. Se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Aquel templo donde también comenzó el Evangelio. Por eso San Lucas es simbolizado con el toro, como la víctima que se ofrecía en el templo sagrado. Allí en ese templo comenzó su relato y mostrando la anunciación del arcángel San Gabriel a Zacarías. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando le muestra que va a ser padre de Juan Bautista. Y en ese mismo templo, pero han pasado muchas cosas en esos años, en esas décadas, en ese mismo templo termina su evangelio con los apóstoles bendiciendo a Dios. Más adelante el mismo San Lucas amplía su relato en los Hechos de los Apóstoles. Comienza recapitulando su evangelio, que es una manera, pues un estilo literario, para decir segunda parte, ¿no?, de lo que veníamos tratando en el anterior, y dice que aquel primer tomo fue el escrito sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Primero hizo y después enseñó. Enseñó lo que había hecho con su ejemplo. Y en concreto se refiere a la ascensión como el día en que fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Instrucciones que decíamos antes, pues eran sobre todo el entendimiento de la Escritura y la misión apostólica. Después relata en los Hechos, ya no en el Evangelio, las últimas instrucciones a los discípulos, que, como vemos, se pueden remontar a la misma terna mencionada en el Evangelio. En primer lugar, entendimiento de la naturaleza de la persona de Jesucristo y de su misión. Dice San Lucas que se les presentó él mismo, después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Un resumen de la acción, dijéramos, docente de Jesús. Sus apariciones ya esporádicas, también para irles enseñando que lo importante no era en sí la presencia física, sino la espiritual, que estaba siempre con ellos, aunque no lo vieran, pero dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, enseñándoles el reino de Dios, explicándoles las Escrituras, como he hecho con los discípulos de Maús, etc. Entendimiento en primer lugar. En segundo término, promesa del Espíritu. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que aguardaran a que se cumpliera la promesa del Padre, de la que me han oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Se cumpliría ahora sí la profecía de San Juan Bautista. Yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene el que bautizará en fuego y Espíritu Santo. Es lo que celebraremos una semana después de la Ascensión, con Pentecostés, fiesta con la cual concluye el tiempo de Pascua. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y con eso dan pie para la tercera instrucción, además del entendimiento y la promesa del Espíritu, que es la confirmación de la misión con la ayuda del Paráclito, que ahora no llama la fuerza de lo alto, sino la fuerza del Espíritu Santo. Les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o los momentos que el Padre estableció con su propia autoridad. En cambio, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Hay un autor que concluye que la misión de Jesús no termina con su muerte y su resurrección, sino que continúa en el anuncio del Evangelio a los pueblos de la tierra. Después de esta introducción
de los Hechos narra también de modo escueto la ascensión de Jesús a los cielos. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, mirando las nubes, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. Como buen narrador, Lucas da la impronta final a su evangelio, dice Rosé, desarrollando una escena que delinea el final de la presencia visible del Señor, así como en el relato de la Anunciación había descrito su comienzo. Comienza con la Anunciación diciendo que el Espíritu Santo fecundará a María y vendrá la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnará el Hijo del Altísimo, y concluye mostrando a ese Hijo del Altísimo que retorna al cielo. Cada domingo decimos en el credo que Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué significa eso? San Juan Damasceno, que lo cita con el Catecismo de la Iglesia, explica el significado de esta frase diciendo que se trata de la gloria y el honor de la divinidad. Él se humilló haciéndose hombre, abajándose, encarnándose, viniendo a la tierra. Y el Padre lo premia su obediencia, su sacrificio, su inmolación, exaltándolo de nuevo, con la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como hijos de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada, con el cuerpo glorioso, que esto es uno de esos significados de la fiesta de la Ascensión, ese cuerpo que Cristo quiso compartir su naturaleza con la nuestra, ser un hombre como nosotros. Ese cuerpo humano glorificado es el que está en el cielo y a donde estamos llamados nosotros, como veremos más adelante. Consideremos en nuestra oración los comentarios que han hecho los últimos papas sobre este misterio. San Juan Pablo II tiene una carta muy bonita sobre el Rosario, en 2002, y va a hacer unos breves comentarios sobre cada misterio, y cuando habla de la ascensión del Señor a los cielos, resalta que junto con la resurrección son convicciones de fe que nos invitan a superar la oscuridad de la pasión, después de haber hecho toda una teología del rostro de Cristo que padece, pero superar la oscuridad de la pasión para fijarse en la gloria de Cristo. Y dice así: contemplando al resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe. Aquello de San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y revive la alegría, no solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó, a los apóstoles, a la Magdalena, a los discípulos de Emaús que hemos considerado antes, sino que también el gozo de María, revive el gozo de María, que experimentó de modo intenso la nueva vida del Hijo glorificado. Generalmente esta fiesta cae en mayo y gozamos con María, que pues está ahí como en primera fila, ¿no?, disfrutando del gozo de su Hijo. A esta gloria que con la ascensión pone a Cristo a la derecha del Padre, sería elevada ella misma con la asunción, anticipando así, por especialísimo privilegio, el destino reservado a todos los justos con la resurrección de la carne. El segundo misterio glorioso está muy unido al cuarto, la ascensión de Jesús con la asunción de María. Benedicto XVI, por su parte, en su libro sobre Jesús de Nazaret, el que habla pues ya de la parte gloriosa, se sorprende por la reacción de los discípulos, que narra San Lucas, se volvieron a Jerusalén con gran alegría, como decíamos antes. Y explica que esa ascensión del Señor pues no es el típico rapto de la literatura grecorromana, como sucedió con Enoc, con Elías o con Rómulo, sino una permanente cercanía. Esa es la explicación de la alegría, porque a nadie le gusta despedirse. Sería para estar muy tristes que Jesús vaya al cielo. Pero Lucas dice que se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Benedicto XVI comenta: esta conclusión nos sorprende. Lucas nos dice que los discípulos estaban llenos de alegría después de que el Señor se había alejado de ellos definitivamente. Uno esperaría lo contrario,
Esperaría que hubieran quedado desconcertados, tristes. El mundo no había cambiado. Jesús se había separado definitivamente. Habían recibido una tarea aparentemente irrealizable, llevar el Evangelio hasta el último rincón del mundo. Una tarea que superaba sus fuerzas. ¿Cómo podemos entender esto?, se pregunta. En todo caso, lo que se puede deducir de esto es que los discípulos no se sienten abandonados. Bueno, ya empezamos a sacar propósitos y a aprender. La ascensión del Señor a los cielos nos muestra que hemos de aprender de los discípulos a no sentirnos abandonados. No creen que Jesús se haya como disipado en un cielo inaccesible y lejano. Evidentemente están seguros de una presencia nueva de Jesús. La ascensión del Señor a los cielos nos muestra que, como hemos visto, está con su cuerpo glorioso a la derecha del Padre, pero espiritualmente a nuestro lado. Es más, dentro de nosotros. Una presencia nueva por medio del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo que nos donó, como celebraremos una semana más tarde. O sea que en nuestra alma en gracia está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí, dirá San Pablo. Están seguros de que el resucitado, como él mismo había dicho según Mateo, está presente entre ellos, precisamente ahora, de una manera nueva y poderosa. Ellos saben que la derecha de Dios, donde Él está ahora enaltecido, implica un nuevo modo de su presencia, que ya no se puede perder, el modo en que únicamente Dios puede sernos cercano. Dios está en el cielo y dentro de nosotros. Es como el resumen de esta fiesta. La alegría de los apóstoles al final del Evangelio es la consecuencia necesaria del anuncio gozoso del arcángel a María, como veíamos al comienzo, cuando le dice, alégrate María. Por su parte, Francisco predicaba recientemente sobre esta solemnidad, que al subir al cielo Jesús, en lugar de permanecer cerca de unos pocos con su cuerpo, se hace cercano a todos con su espíritu, como el resumen de esa nueva presencia de la que hablaba Benedicto. Y también glosa aquello de la bendición como un gesto sacerdotal. El Evangelio quiere decirnos que Jesús es el gran sacerdote de nuestra vida. Sube al Padre para interceder por nosotros, para presentarle nuestra humanidad. Así, ante los ojos del Padre están y estarán siempre, con la humanidad de Jesús, nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestras heridas. Aprovechemos este rato de oración para hablar con el Señor, para sabernos mirados por esos ojos del Padre que nos ve en su Hijo, y planteémosle nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestras heridas. Pidámosle que nos las cure, que nos impulse, que nos llene de esa conciencia de estar siempre delante de Él. Así, al hacer su éxodo al cielo, Cristo nos abre camino, va a preparar un lugar para nosotros, como dice San Juan en la última cena, y desde ahora intercede por nosotros para que estemos siempre acompañados y bendecidos por el Padre. Conclusiones. Después de ver pues toda esta riqueza del Evangelio y de la fiesta de hoy, Lucas nos invita, como dijéramos, a tomar impulso partiendo del misterio del regreso de Jesús junto al Padre, para mantener el diálogo permanente con Él por medio de la Escritura, que Él nos ayuda a entender por medio de los dones de su Espíritu. Litúrgicamente se entiende que este tiempo de ascensión, esta parte final de la Pascua, es el tiempo de una nueva presencia del Señor. Mejor dicho, este tiempo en que estamos hasta que llegue el juicio final, una presencia nueva del Señor. Parece que está más escondido, dice Arocena, pero en cierto modo está más cerca de nosotros. Empieza el tiempo de la liturgia, que es toda ella una gran oración al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Todos, en cualquier lugar del mundo, en la iglesia, estamos con Dios. Lo tenemos en la Eucaristía, presente en el Sagrario. Lo celebramos en la Santa Misa. Es una cercanía maravillosa. Un cauce manso y ancho, diría San José María, de ese diálogo con la Trinidad. Por eso los discípulos adoran a Dios y lo bendicen en el templo. Uno de sus autores
de exégesis dice que la alabanza de Dios como última palabra del Evangelio, ese ver a los discípulos adorando a Jesús en el templo, es también indicativa de la actitud que Lucas espera de la iglesia en su camino a lo largo de la historia. Esos discípulos somos nosotros. Nosotros hemos de estar llenos de alegría, adorando a Jesús en el templo, también en el templo de la vida cotidiana, ¿no? Oración personal. Ya esto nos lleva a las conclusiones que saca San José María en esa homilía tan bonita que recomiendo especialmente hoy, de Cristo que pasa, sobre la ascensión del Señor. Oración. Dice una frase muy redonda: el temple del buen cristiano se adquiere con la gracia en la forja de la oración. Para ser un buen cristiano hace falta ser alma de oración, que tenga como esas alarmas que se disparan para recordarnos que hay que hablar con el Señor. La vida de oración ha de fundamentarse además en algunos ratos diarios, sigue diciendo San José María. Pues no es como, ay, sí, almas de oración, no, eso hay que aterrizarlo y vamos a aterrizarlo ahora. Algunos ratos diarios dedicados exclusivamente al trato con Dios. Tiempo fijo y hora fija. Tanto tiempo a tal hora por la mañana, tanto tiempo a tal hora por la tarde. Bueno, ya esto se concretará, pues que hoy tengo una salida, entonces pues lo tengo que adelantar o me va a tocar al regreso, bueno, pero tengo una línea que me marca en general esa manera de fundamentar la vida de oración. Momentos de coloquio sin ruidos de palabras, junto al sagrario siempre que sea posible, para agradecer al Señor esa espera tan solo desde hace 20 siglos. Así como le dice San José María al Espíritu Santo, el gran desconocido, a Jesús en el sagrario le dice el gran solitario. Ojalá junto al sagrario, siempre que sea posible, para hacerle compañía. Sobre todo para dejarnos acompañar por Él, que Él está ahí para nosotros, no estar solos y luego nosotros no lo buscamos. Oración mental es ese diálogo con Dios, de corazón a corazón. Es unas definiciones muy bonitas de oración las que menciona San José María en esa homilía. Diálogo de corazón a corazón, en el que interviene toda el alma, la inteligencia y la imaginación, la memoria y la voluntad. Da casi como para un guión de una charla o de una meditación sobre la oración. Corazón a corazón, en la que interviene toda el alma, la inteligencia. Aquí le hemos metido teología, hemos visto que han dicho los papas, entendido qué significa ascender al cielo, pero luego también la imaginación, cómo asciende Jesús al cielo, cómo es eso de la bendición, cómo es eso de los ángeles que vienen. Pues uno tiene imaginación y a veces pues se vuela, ¿no? Como dicen, la loca de la casa, pero esa loca puede ser muy útil, no es para no usarla, es para usarla mucho en la oración, meter imaginación, cómo sería esa mirada de Jesús, imaginarnos cómo es esa presencia espiritual en nuestra alma, en cada una de nuestras potencias, en la que interviene toda el alma. La memoria, oración de memoria, que es eso que llaman memoria de Dios. David Mejía tiene un libro así, sobre un poema sobre la memoria de Dios. O sea que es recordar todo en Dios. Esta mañana hablaba con un amigo sobre el juicio, que es recordar con Dios pues lo que uno ha vivido. Y como Dios ha perdonado los pecados, pues ahí no están los pecados, pero ahí saldrán tantas cosas tan bonitas que hemos vivido, pues desde el nacimiento, el bautismo, la infancia, la primera comunión, la confirmación, y Dios dirá, ahí estuvimos, ahí, qué alegría es que el día, y uno va viendo el sentido del día que uno se entregó al Señor, este encargo, esta ciudad, aquella de más allá, esta labor apostólica, todo eso es memoria de Dios. También está la memoria del diablo que dice el Apocalipsis, el gran acusador de nuestros hermanos, que nos acusa con pecados que ya están perdonados o bueno, tratando también de mover imaginación y memoria para apartarnos de Dios. Pues nosotros al contrario, la usamos como diálogo del Señor de corazón a corazón y la voluntad, ¿no? Que le pedimos al Espíritu Santo que nos la inflame de amor al Padre, amor al Hijo y de amor a todas las almas. El temple del buen cristiano se adquiere con la gracia en la forja de la oración. Es como uno de esos puntos concretos de la ascensión del Señor a los cielos. Dios asciende, pero se queda en nuestra alma y espera que conversemos con Él, que le alabemos como los discípulos, que lo bendigamos, que seamos almas de oración.
Siempre repito aquello que nos decía San José María, la labor apostólica. Si no lográis que los chicos sean almas de oración, habéis perdido el tiempo. Entonces, si se refiere a los otros, que nuestro apostolado es que la gente aprenda a hablar con Dios, pues imagínate ya uno personalmente. Primero tú, alma de apóstol, ¿no? El primero que tengo que ser alma de apóstol soy yo mismo. Pan y palabra, hostia y oración. Siempre decía eso en dirección espiritual. ¿Cómo meter a la gente en caminos de vida espiritual? Escuchando la palabra, decíamos al comienzo, meditando en la Escritura, pero también ha salido la conversión, el anuncio de la conversión como misión apostólica, o sea, de la reconciliación, del sacramento de la confesión, y pues en la última cena los instituyó como obispos, en la plenitud del sacramento del orden, para que ordenaran también a otros, sobre todo para que celebraran la Eucaristía, para que bautizaran, oración y sacramentos, vida sacramental, vida de gracia. Hemos dicho que esto Jesús sube, pero se queda en nosotros, en nuestra alma en gracia. Es una vida que hay que aumentar, que es de lo que se trata, de vivir en Dios, de santificar la vida ordinaria. ¿Y qué es santificar la vida ordinaria? Pues vivirla con Dios, en presencia de Dios, ser almas contemplativas. Y entonces, en su nombre, les dice, se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Dice San José María, si sabemos contemplar el misterio de Cristo, si nos esforzamos en verlo con los ojos limpios, nos daremos cuenta de que es posible también ahora acercarnos íntimamente a Jesús, en cuerpo y alma. Está en el cielo, pero está en la tierra, está en nuestro corazón, está en nuestra vida. Podemos acercarnos íntimamente en cuerpo y alma, somos enamorados de Él. Es el amor de nuestra vida. El celibato no es no tener un amor, al contrario, es estar enamorado del amor con mayúscula, pues hay que ejercerlo, ¿no? Amar con cuerpo y alma. Y los llamados al matrimonio, pues amar también, santificando ese matrimonio, pero sobre todo amando a Dios, en primer lugar. Cristo nos ha marcado claramente el camino, por el pan y por la palabra, alimentándonos con la Eucaristía y conociendo y cumpliendo lo que vino a enseñarnos, a la vez que conversamos con Él en la oración. Por eso Jesús comía antes de subir el legado, ¿no? El testamento, las escrituras, la palabra. Y antes de morir había instituido la Eucaristía, el pan y la palabra, la hostia y la oración. El cuidado si uno de la fiesta de la Ascensión saca el propósito de cuidar más la oración y cuidar más la Eucaristía, pues muy buen propósito ha sacado. Encontrar, buscar más a Jesús. La ascensión de Jesús significa que está en el cielo, pero que está en nuestra alma, que está en el sagrario. Eso me gustó mucho esa anécdota de Francisco, cuando una entrevista ahí con una periodista mexicana, le pregunta, usted habla mucho del olor a oveja, pues que es una metáfora y tal bonita, dice, sí, olor a oveja y a sagrario. O sea, hay que hacer apostolado, que es lo que vamos a decir al final, pero antes hay que estar oliendo a sagrario. Hay que pasar mucho tiempo delante de Jesús, hablándole a Dios de las almas, para después salir a hablarle a las almas de Dios, que es la tercera parte, y así terminamos. La misión, sembradores de esperanza, sembradores de paz y de alegría. Como dice Juan Pablo II, comentando ese misterio de la ascensión del Señor a los cielos, ser testigos de la esperanza en la meta escatológica. Esa es una virtud muy importante en nuestro tiempo. Jesús no nos ha dejado solos, lo que hicimos en el prefacio de la misa. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Y de eso habla también la segunda lectura en la carta a los Efesios, cuando dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Jesucristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Por eso es la lectura de la fiesta de la Ascensión. Y por eso entonces San José María comenta que una de las conclusiones de la Ascensión es la llamada a la misión apostólica. Nos recuerda la fiesta de hoy que el celo por las almas es un mandato amoroso del Señor, que al subir a su gloria nos envía como testigos suyos por el orbe entero,
grande es nuestra responsabilidad. Hemos de conducirnos de tal manera que los demás puedan decir al vernos, este es cristiano, porque no odia, porque sabe comprender, porque no es fanático, porque está por encima de los instintos, porque es sacrificado, porque manifiesta sentimientos de paz, porque ama. Así terminamos nuestro rato de oración, acudiendo a la Santísima Virgen, que inmediatamente después de esto dice que los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, dice que estaban con María, la Madre de Jesús, ¿no? En oración, en la fracción del pan, en la doctrina de los apóstoles, con María, la Madre de Jesús. Bueno, a ella le pedimos que presente ante el Señor nuestra oración de la misa colecta. Concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Y a donde ya se adelantó gloriosamente nuestra cabeza, esperamos también llegar nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.